compañeros, soy Dani, soy adicto. Hola, compañeros, mi nombre es Oscar, soy adicto. Hola, bueno, de recuperación. Compañeros, buenas noches, mi nombre es Walter, vivo y me recupero solo por la gracia de Dios. Hola, Compañeros, buenas noches, mi nombre es David, vivo en recuperación. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Ramiro, un adicto que vive y se recupera solo por la gracia de Dios. Compañeros, como es un adicto que se recupera solo por la gracia de Dios, mi amor y mi familia está aquí. Compañeros, buenas noches, mi nombre es Gabriel y soy adicto. Hola, Javier. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Dani, soy adicto. Compañeros, a todos, muy buenas noches, mi nombre es Leonardo y soy un adicto. Hola, Leonardo. Buenas noches con todos, mi nombre es Cristian y soy adicto. Hola, Cristian. Bueno, señores, vamos a emitir otro live, así que ya saben las normas, ¿no es cierto? Listo. Bueno, esta noche vamos a hablar sobre la voluntad de Dios, algo que a muchos nos cuesta y algo que a muchos se nos hace tan difícil entender, porque a veces queremos hacer nuestra propia voluntad. De hecho, hemos sido siempre acostumbrados a hacer lo que nos da la gana, porque tenemos que entender que la enfermedad tiene el toque espiritual, ¿no es cierto? Tiene la parte espiritual que está dañada, ¿no es cierto? Porque es una enfermedad física, mental y espiritual, y la parte espiritual se manifiesta netamente con el egocentrismo. Y este egocentrismo quiere decir que trismo viene de centro, ¿no es cierto? Este egocentrismo quiere decir que yo me creo el centro de atracción de todo. ¿Me entienden? Eso quiere decir que el mundo, que yo muchas veces pienso que el mundo gira a mi alrededor. Muchas veces pienso que todo el mundo me está viendo, que todo el mundo me está juzgando, que todo el mundo me está señalando. Y es lo que principalmente pasa cuando apenas llegan los nuevos, cuando llegan los usuarios nuevos, siempre llegan y piensan que todos les van a estar viendo, que todos les están señalando, que todo el mundo está preocupado de ellos. Hay gente que ya está en su proceso y dice, todo el mundo me está viendo las huevas, todo el mundo está solo con fijación conmigo, y no se dan cuenta que netamente es el egocentrismo lo que nos está atacando. Porque cada uno está preocupado de su propio proceso, como para estar preocupado del compañero. ¿No es cierto? O sea, muchas veces yo tengo mis propios problemas, no voy a estar, bueno, mi trabajo como terapeuta es preocuparme de cómo ayudarles y cómo orientarles a ustedes. Pero cuando yo estoy en mi círculo, yo no tengo por qué preocuparme de los problemas del resto, porque tengo suficiente con los míos, ¿no es cierto? Y el egocentrismo es eso, creerme que soy la vaca que más caga, creerme el centro de atracción, creerme el centro del universo, y que todo funciona. Si es que yo estoy bien, todo funciona, y si es que yo no estoy, no funciona. Es que si yo no estoy en casa, ¿quién le va a pasear a la mamá? ¿Quién va a pasear al perro? ¿Quién va a dar de comer al gato? Si es que yo no estoy, ¿quién va a dar de comer a mis hijos? ¿Quién va a alimentar en la casa? ¿Quién va a trabajar? Y mi pregunta es, ¿estando ustedes ahí lo hicieron? ¿Alimentaron? ¿Sacaron por lo menos a pasear al perro, como dicen aquí? Porque muchas veces nos creemos indispensables. Y ese es el problema del egocentrismo, que nos genera ese sentimiento de que nosotros somos indispensables. Y debemos entender que todos somos necesarios. Es cierto, somos necesarios dentro de casa, porque ocupamos un rol, pero no somos indispensables. Si es que por A o B yo me muero, no es que mi familia no va a funcionar si es que yo no estoy ahí. Mi familia va a seguir funcionando independientemente de que yo esté o no esté, porque todo el mundo tiene esa capacidad de resiliencia. ¿Y qué es la resiliencia? Es aprender a convertir los fenómenos adversos, las cosas adversas de nuestra vida en oportunidades. Eso es la resiliencia. ¿Me entienden? Entonces, cuando yo no creo en la voluntad de Dios, es directamente porque estoy afectado en mi egocentrismo. Eso que quede claro. A ver, ¿quién quiere decir algo sobre eso?
A ver, vamos, David. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es David y soy adicto. Literal, no. Cuando empecé mi proceso, muchos me decían que cómo me sentía, ¿no? Y empezaba a extrañar a todas las personas que dejé afuera, ¿no? Como mi familia, mi madre, mi padre, mi hija, etcétera, ¿no? Y las culpas que tenía el cargo de conciencia, enseguida yo quería salir a resolver todo, quería salir enseguida a ser el padre modelo, salir a ser el hijo modelo, cosas que cuando tuve la oportunidad de hacerlo no lo hice, pero ya estando en recuperación quería salir, bueno, estando unos días en recuperación enseguida quería salir a hacer las cosas bien, pero poco a poco darme cuenta y aceptar que literalmente afuera no soy indispensable y que el mundo está funcionando normalmente y sin mí, que ahorita, al día de hoy me estoy dando la oportunidad y soy una carga menos, porque cuando estaba en la adicción era una carga, era un problema más que una solución, era preocupaciones, era dolores de cabeza para esas personas. Y ahorita aceptar que no soy indispensable para ellos y que es verdad, si en cierta parte me necesitan, llegará el momento donde ya culmine el proceso y yo pueda salir y ser un apoyo más no una carga. Pero para eso primero tengo que trabajar en mí y tengo que aprender a darle de golpe al egocentrismo. A ver, Sebastián. Buenas noches con todos, soy Sebastián, soy adicto. Hola, Sebastián. En mi caso, sí, el egocentrismo es uno de los defectos de carácter más marcados que tengo yo, ¿no? Desde pequeño no me ha gustado que me digan qué hacer y siempre he querido tener la razón. El adulto ya se fue marcando más aún porque no creo que porque se tiene una profesión o se tiene dinero o tengo un trabajo estable o algo, soy mejor que los demás, ¿no? Pero no me doy cuenta, ¿no? A la final intento siempre hacer mi voluntad, ¿no? Recuerdo incluso la primera vez que tuve una recaída, pero la primera vez que estuve en una clínica yo no aceptaba, por más que me dijeran, y mi egocentrismo me llevaba a irme contra el terapista, me llevaba a irme contra el director, contra el psicólogo, contra todo el mundo, ¿no? Diciéndole, ¿tú qué me vas a enseñar si yo tengo una profesión, ¿no? Y no puedo ni escribir, le decía al otro. Entonces me tomó como 3 meses más o menos salir de ese estado de entender que yo solo no puedo y que las cosas no son como yo quiero y que no es el centro del mundo. Creer que a veces las cosas me pertenecen porque sí y alzarme por eso, no sé, decir, es mi departamento, pero no es mi departamento, es la casa de mi papá, que yo ocupe un espacio ahí es muy diferente, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Llenarme de cosas materiales y poco a poco irme creyendo más y creyendo encima que ya no necesito de un poder superior que me guíe, o sea, que me desapegué totalmente. Ahorita que me vuelvo a reencontrar con mi poder superior, o sea, digo, ¿qué pasó? O sea, me perdí en mi prepotencia, me decían muchas veces, Sebastián, estás siendo egocentrista, es que vos eres prepotente, es que eres vanidoso, fantasioso, y yo decía, no, vos que vas a saber qué me vas a decir, y gente de mi familia, de gente que me está que me conoce muy bien y que convive conmigo todos los días, ¿no? Y ni así hacía caso. Eso me llevó nuevamente a que ese defecto de carácter se instaure y se marque más en mí, ¿no? Gracias, Sebastián. A ver, Diego, vamos rapidito para continuar. Sí, buenas noches, mi nombre es Diego, soy un adicto que se recupera por problemas serios. Hola, Diego. Dentro del proceso no lo identificaba en sí, pero comenzó a llegar mientras me adentraba en la literatura, ver que algo que me ataca mucho, igual que mis compañeros, ha sido el egocentrismo. Y dentro de esto, el victimizarme. Dentro de los cuartos, por ejemplo, cuando está alguien de apoyo, justo hoy día pasó algo, y mi mente me hace cerrarme en el punto de te están atacando. Por ejemplo, me estaba lavando con poca pasta dental, la vida de pum, y dice, pero lávate bien, todas las cosas como si ya me la veo, ¿por qué solo me ven a mí? Brinca solito eso en la cabeza. Y después de cerrarme un rato me lo voy a tomar agua, digo, ¿y por qué simplemente no me lavaba la boca y me quedaba callado? Podría surgir un problema peor, como en otras ocasiones fuera en la calle cuando mi madre me decía algo, terminaba en peleas. Y ahí buscábamos una excusa para ir a consumir 24 horas. Gracias.
Yo hago los videos diarios y me ven más o menos 4,000 personas en cada video que subo todos los días en las cápsulas diarias. Y sabe haber gente que me escribe y me dice, oye, ¿cómo así haces ese TikTok para mí, pues? ¿Me entienden? Y yo no estoy haciendo para ninguno de ellos, sino simplemente estoy hablando del diario vivir y estoy hablando de las cosas que pasan. Pero hay gente que dice, es que me la diste personal, te estás enganchado conmigo, estás hablando mis cosas. Y no es así, no es así, yo solo hablo. Perdón, como a veces aquí en sala de terapia, cojo y lanzo, y como lógicamente tenemos la identificación, nos ataca. Y muchas veces no estoy hablando de ninguno de ustedes, sino estoy hablando netamente de mí. ¿Sí se dan cuenta? ¿Por qué? Porque tenemos una enfermedad que tiene sintomatología común. Entonces, cuando yo estoy atrapado en mi egocentrismo, entiendo que el principal defecto que tiene un adicto es la prepotencia. La prepotencia es el principal defecto que tiene un enfermo emocional con adicción o con cadenas de dependencia. Y la prepotencia netamente hace que yo me cegue y que yo no pueda ver la realidad de las cosas, porque estoy enmascarado tras alguna figura, tal vez de dinero, tal vez de un título, tal vez de tirarme a la de malo en la calle, de ser jefe de pandilla, tal vez de ser cualquier tipo de esas situaciones. ¿Me entienden? Lo que me hacía a mí vivir en una máscara y vivir en una fantasía. Y eso me hace cegarme, porque también en casa yo llegaba y decía, si haces esto, y se hacía. Y no era porque me respetaban, sino porque me tenían miedo. Porque si se ponen a pensar, las personas que eran casadas, de una u otra forma los hijos tenían terror cuando llegaban consumidos. Y la mujer también, muchas veces la mujer, yo que trabajo con sus mujeres muchas veces y que les doy terapia, muchas veces me dicen, pucha, pero le tenía miedo y por eso le obedecía. Porque si no me pegaba, si no era agresivo, si no me gritaba. Porque así, en eso nos convertimos lamentablemente. En eso lamentablemente nos convertimos, enmascarados en esa máscara de prepotencia, en esa venda, que si es que nosotros no permitimos que esa venda caiga de nuestros ojos, jamás vamos a poder entrar en un proceso de recuperación, jamás. Porque la base, a ver, los principios espirituales, y siempre estamos hablando de esto, son honestidad, receptividad y buena voluntad, pero sobre una base de humildad. Esto es importante. Y la humildad no es sinónimo de humillación. Humildad es sinónimo de sencillez. Y la sencillez es sinónimo de abundancia. Porque yo aprendo a ser grato con lo que Dios me da. Dios, dame solo lo que necesito, gracias. Porque si me das muy poco me desespero y si me das mucho me olvido de ti. Y es por eso que cuando yo aprendo a ser grato con mi poder superior, aprendo a ser feliz con lo que tengo y automáticamente empiezo a trabajar en humildad. Eso no quiere decir que me convierto en una persona conformista, que quede claro. Sino, si quiero tener más, me esfuerzo un poquito más. ¿Me entienden? Pero lo que yo busco es esforzarme para conseguir mayores principios espirituales. No más plata. La plata al fin y al cabo viene y se va. La posición económica, la posición, todas esas cosas desaparecen y se van. Ven abriendo. Qué feo que encerrar. Bolas de vecino. Ya. Entonces, eso solo es posición, eso no es real. Lo que realmente vale es nuestra esencia como seres humanos. Eso es lo más importante. Cuando nosotros tenemos nuestra esencia como seres humanos y cuando nosotros logramos explotar esa esencia y a raíz de esa esencia nosotros nos permitimos alumbrar al resto.
Porque tenemos que recordar que un adicto es como un diamante en bruto, que lo único que necesitamos, gracias, que lo único que necesitamos es pulirlo. Pero que el proceso de pulir es doloroso. Por eso estamos aquí en el proceso. Y toma tiempo, porque esto no se cura de la noche a la mañana. Primero que tenemos que entender que es una enfermedad que es incurable, pero que sí tiene sanación. La sanación es espiritual. Y cuando yo logre tener sanación espiritual, logro mantenerme en un proceso de recuperación. Si es que yo no logro sanar mis heridas y no las convierto en cicatrices, jamás voy a poder mantenerme limpio. Porque tarde o temprano voy a continuar escapando del dolor. Porque nosotros nos drogábamos era para escapar de nuestra realidad. No nos drogábamos para otra cosa. Y eso es súper importante tener en cuenta. Entonces, cuando yo trabajo en esta base de humildad, me acepto tal y como soy, yo, y tal y como son todos. Es decir, el resto. Y ya no me creo ni más ni menos que nadie. Y ahí empiezo a dar el primer paso para poder empezar a trabajar en admitir y aceptar la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios muchas veces es dolorosa. Y muchas veces yo cuestiono la voluntad de Dios y muchas veces digo, pero ¿será voluntad de Dios? Y no sé qué es la voluntad de Dios y qué no es la voluntad de Dios. Y muchas veces tengo esa pugna y yo quiero hacer mi propia voluntad, pero sin embargo me doy cuenta que cuando hago mi propia voluntad me genera inestabilidad, me genera ese conflicto emocional, no logro tener paz mental, pero no, me enmascaro en que eso es lo que Dios quiere para mi vida. Y muchas veces nosotros fuimos tan cínicos que dijimos incluso que Dios era el que permitía que estemos consumiendo. En algún momento de nuestra vida fuimos así de cínicos. Yo decía, es que Dios mismo permite porque algo tengo que aprender de aquí. Y me enmascaraba en eso. Y no me daba cuenta que solo era mi autoentuque, porque tengo que entender que mi enfermedad es insidiosa y mi enfermedad me miente y me manipula y me engaña. Y que Dios no quería que yo me esté haciendo mierda. Dios lo que quería es sacarme de eso. Pero no, yo me cogía y más me aferraba, porque me costaba seguir la voluntad de Dios. Porque para seguir la voluntad de Dios hay que ser obediente. Y eso es lo más feo. Aprender a ser obediente si vengo de una vida desordenada, si vengo haciendo lo que me da la gana, si vengo siempre peleando contra el mundo y me ha gustado irme en contra de la autoridad. Y hasta el día de hoy muchas veces cojo el carro y pucha el límite de velocidad de 100 y a mí me gusta ir a 120, 130, 140. Y digo, es que las leyes están mal hechas. ¿Me entienden? O sea, y no es que las leyes están mal hechas, es que el torcido y el distorsionado soy yo. Me gusta muchas veces todavía irme en contra de la autoridad, me gusta todavía irme en contra de esa disciplina, porque no me gusta ser obediente. Y cuando me dicen que tengo que hacer la voluntad de Dios, empieza en mí el conflicto. ¿Cuál es la voluntad de Dios? A ver, ¿alguien quiere decir algo sobre el tema? Martín. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Martín, sigo siendo adicto. Con eso que usted dice, justo lo de las leyes, yo igual, cuando alguien me decía que algo estaba mal, decía, ellos son los que están mal, ¿no? Yo decía, yo soy el que está bien. Igual, como le decía yo a mi familia, el día que me internaron, yo pensaba, ellos son los que se equivocaron, ¿no? Yo soy el que está bien, solo se equivocaron en internarme. ¿Qué voy a hacer yo adicto? Si ellos son los que se equivocaron, los que no me quieren tener en la casa, me internaron. Y ese es el pensamiento que muchas veces tenían, de pensar de que yo era el que estaba bien y que ellos estaban equivocando, pensar que la única razón que existía era la mía, que alguien me decía algo, decía, no, ¿qué vas a saber tú si esta es mi vida? Yo sé al final cómo es mi vida, cómo es mi condición. Aquí muchas veces al inicio me dijeron, tú eres adicto y no puedes hacer esto y esto y esto.
Yo decía, no, yo sí puedo, si es que yo no soy adicto, decía, no, ellos son los que no pueden, mi caso es diferente. Me creía como que era una persona diferente a tu teléfono, como que era una persona especial, ¿no? Una persona diferente a todos. Y eso soy de cuatro. Exacto, es que justamente yo me creía diferente, me creía especial, tú mismo lo dijiste. Yo también me creía muy especial y muy diferente. Yo, ¿cómo voy a ser como estos? Estos son los fumones, yo no. Yo solo llegué porque me echaba marihuanita nomás, decía en mi primer proceso. Estos son los locos. Yo no he llegado a vivir las cosas, gracias, mijo. Yo no he llegado a vivir las cosas que ellos han hecho. Yo no he perdido mi hogar, yo no he perdido mi casa, porque todavía en mi primer proceso yo no perdía nada de eso. Pero después me fui dando cuenta que no era chiste, o sea, cuando ya me di cuenta que debía haber tomado las cosas en serio. Y me di cuenta, lamentablemente, que debía haber tomado las cosas en serio cuando estaba ya hundido en la miseria, cuando ya estaba hundido en el dolor, cuando ya dije, qué hijo de pucha, si hubiera hecho caso. ¿Me entienden? La verdad. Compañeros, buenas noches, mi nombre es David, soy un adicto. Hola, David. Estamos hablando de ese tema de que nosotros tratábamos de brillar con el ego que teníamos porque nos creíamos diferentes a los demás. Yo lo hacía igual como Martín, pero yo lo hacía a vuelta del otro punto. Cuando yo llegué a mi primer proceso, yo me reía la gran huevada porque yo ya me consideraba un adicto crónico. Con ser mi primera clínica, yo me identificaba un adicto crónico. Porque yo ya había tocado calle, porque ya muchas veces ya había dormido en calle, ya había robado, ya había hecho muchas huevadas, cosas que habían otros compañeros que recién estaban probando algunas sustancias y yo ya había probado hasta las peores. Yo ya trataba de que mi ego crezca a través de las huevadas que había hecho. Exacto, exacto. La mente tan torcida de uno creerse la gran huevada por las cagadas que viene haciendo afuera es algo que no tenía lógica, no tenía razón, como mi cabeza estaba torcida en esos momentos y no podía, ni siquiera no tenía la capacidad de darme cuenta. Es que, David, nosotros cuando entramos a un proceso muchas veces la gente piensa que esto es cana y piensa que aquí tiene que tirarla de malo y que es que yo vengo haciendo esto afuera, es que yo vengo haciendo esto, es que yo vengo y viene a tirársela de loco cuando no se da cuenta que aquí hay más locos que él. ¿Me entiendes? O sea, otra cosa es que estemos manejando y estemos trabajando en nuestro propio sano juicio, pero si todos nos pusiéramos a contar el nivel de locura y el nivel de distorsión que tenemos, les apuesto que nos clausuran. No nos dejan hablar sus redes porque, pucha, la distorsión que tenemos, ustedes saben cada uno de dónde venimos. Pero acá yo acá vengo a trabajar esa distorsión, vengo a corregir esa distorsión, vengo a perdonar esa distorsión y a convertirla en una oportunidad de vida, en ser resiliente a través de mi condición distinta. Pero yo no me puedo seguir enmascarando como mucha gente, es que soy adicto y por eso soy ladrón, es que soy adicto y por eso soy mentiroso, es que soy adicto y por eso soy manipulador. Por Dios, yo soy adicto, pero soy adicto en recuperación. Y hoy en día yo trabajo en principios espirituales. Y hoy en día, este momento, me venzo. Y este momento trato de dar lo mejor de mí. Y no solo trato, sino hago lo mejor de mí. En este momento. Eso es lo más importante. Vengo de un pasado tortuoso, tormentoso, doloroso. Es cierto. Pero ya no está y es mi pasado. Lo debo tener como un retrovisor para ver a dónde, para regresar, para saber dónde no quiero volver. Eso es cierto. Pero ya no debo vivir en él. Y hay mucha gente que lamentablemente sigue aferrada a ese pasado y no quiere soltar tu pasado. Y eso va a pasar muchas veces con sus familias, va a pasar con su círculo, va a pasar con sus panas. Es que este es así, pilas. Es que este es asado, pilas. Eso va a pasar afuera. ¿Y por qué no nos damos cuenta que, cierto, yo fui una mierda de hombre? Pero hoy por hoy miren lo que soy. Y no por demostrar a nadie, sino porque trabajé en amor propio y en aceptación. Y porque aprendí a entender la voluntad de Dios. Y aprendí a discernir. Y a veces me cuesta también.
Y yo no entendía cuál era la voluntad de Dios. Tan solo llegué a entender que la voluntad de Dios es lo que me da paz y estabilidad emocional. Es lo que no permite que yo me haga daño y no permite que haga daño a nadie más. Es lo que no permite que yo distorsione a nadie y que tampoco me distorsione. El día de hoy yo tuve un conflicto bastante fuerte tuve el día de hoy en mi vida personal. Y fue complicado para mí, simplemente, gracias. Y simplemente yo me puse a pensar y dije, ¿y ahora qué va a pasar con esto? Y hablé con alguien y me dijo, tranquilo, de esta vamos a salir juntos, pero no vamos a permitir que nadie nos quite esta estabilidad que estamos teniendo. Y me pareció genial ese apoyo. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Dejar que me sigan torturando o abrir la oportunidad a algo bueno? ¿Me entienden? Entonces, cuando me dijo tranquilo, que nadie nos va a quitar nuestra estabilidad. Y si es posible irnos contra el mundo, nos vamos contra el mundo. Pues genial. A ver, Esteban. Buenas noches, compañeros. Soy Esteban, soy adicto. En mi caso, Tera, yo crecí con mi madre, ¿no? Y ella fue como mi ejemplo. Pero de parte de ella nunca hubo una influencia así espiritual. Ella creció igual con una creencia de autosuficiencia, de que ella solo lo podía creer y hacer todas las cosas por su cuenta. Y yo seguía el ejemplo de ella, ¿no? No creía en Dios. El día de hoy yo me estoy dando la oportunidad. Igual ella me decía muchas cosas de, por ejemplo, los que creen en Dios son los que están en cárceles, los que más daño hacen en la vida, ¿no? Los que sigan a Dios, sigan un muñeco de yeso, por ejemplo. ¿Y quién te ha dicho que Dios es un muñeco de yeso? Eso también era por influencias. Yo me dejaba llevar porque era pequeño, ¿verdad? También me decía de que a ellos les lavan la cabeza desde pequeños para que en un futuro crezcan con esa creencia, ¿no? Y igual yo me creí autosuficiente ya con un poco de edad más adulta, ¿no? Y igual cuando estaba en la universidad me llegó ese egocentrismo de que yo podía dejar la carrera, ¿no? Para ya solo conseguir lo que quería, que era dinero, ¿no? Y que podía hacerlo solo, trabajando, esforzándome, sin creer en nadie más que en mí mismo. Entonces me costó una carrera igual universitaria y el día de hoy me estoy dando la oportunidad, ¿no? Igual de creer en Dios, pero a veces también se me hace muy complicado, ¿no? Porque me pongo a leer y dice que el que no sigue sus palabras en obediencia y eso, pues le va a ir mal en la vida, si se sigue los caminos chuecos. Y a mí sí me gusta ser rebelde, ¿no? Entonces es como que medio complicado checarme con esos puntos de rectitud. Pero es que a eso estamos encaminados cuando queremos vivir en recuperación. Y no te estamos diciendo que te vas a hacer aleluya, ni que te vas a hacer santo, ni que te vas a hacer monje, ni que te vas a hacer cura. Sino simplemente vas a aprender a vivir con principios espirituales. Y a mí no me parece tan difícil aprender a ser honesto, aprender a decir esto no es mío, no cojo, por ejemplo. ¿Me entienden? O sea, y en cuestiones tan chiquitas, ¿no? En cuestiones tan chiquitas, en un centavo, en un pan, en algo que no es mío, simplemente no lo cojo, pana. Perdón. Desde ahí empiezan mis principios espirituales. En decir, chuta, tengo que ser transparente y tengo que contar el problema a la persona que de una u otra forma le iba a afectar el problema, a pesar de las consecuencias. ¿Me entiendes? Y poder dar la cara y entender que la voluntad de Dios era que pase justamente tal vez eso, para ver también el apoyo de esa parte. Porque la voluntad de Dios lo que va a hacer es sacarte la venda de los ojos. Cuando tú aprendes a confiar en Dios, primero que esto no es un suceso, esto es un proceso. Porque nosotros no podemos, si venimos resentidos con Dios, si pensamos que estábamos acá porque Dios era malo,
Si pensamos que me habían pasado tantas cosas en la vida porque Dios me mandó a sufrir. Yo decía eso, a mí me mandaste a sufrir. Yo le decía, a mí me quitaste mi familia, me quitaste mi papá, me quitaste mi abuelo, me quitaste todo. Vos eres malo. Yo blasfemaba contra Dios. Cuando no me daba cuenta que lo único que estaba viendo es que en todo iba a haber un propósito. Y que las cosas, por ejemplo, el que se muera una persona es designio de la vida. El otro día alguien me decía, esto no es de Dios. Estábamos en un duelo y había una persona que yo quiero mucho y me decía, primo, esto no es de Dios. Le decía, ¿vos cómo sabes lo que es o lo que no es de Dios? Es que no es de Dios porque se murió. Y si todos nacemos, crecemos, reproducimos y morimos. Lo único cierto es que vamos a morirnos. Entonces, ¿cómo podemos decir que no es de Dios? Pero no, o sea, en nuestra necedad y muchas veces en nuestro dolor, muchas veces en nuestra prepotencia, porque yo lo que entendí es que yo sin Dios no soy nada. Y yo lo que entendí es que sin Dios yo no puedo, yo no puedo. Ya lo intenté hacerlo por mis propias fuerzas y me di contra el planeta. A mí el que me sostiene es Él. A mí el que me da una oportunidad es Él. El que me ha vuelto a devolver las ganas de vivir después de yo mismo haber intentado matarme por varias ocasiones es Él. El que no permitió que yo me muera fue Él. ¿Cómo no voy a creer en Él? ¿Cómo no voy a creer en Él si estoy completo después de haber tenido la vida que tuve? Después de haber andado por Atucucho, por Cotocollao, por Ofelia, por Las Rondós, por Pizulí, a altas horas de la noche y estar completo. No tener una sola puñalada. ¿Cómo no voy a decir que es Dios? Que a mí me protegió. Porque no es que yo era malo, no es que yo tiraba nada, ni que andaba armado, nada. Yo andaba quieto por las calles. Pero sin embargo Dios me protegió. A ver, ¿qué? A todos buenas noches, mi nombre es Kelvin, soy adicto a profesor de recuperación, solo por la gloria, la gracia de mi Dios, del amor de mi familia me encuentro aquí. Justamente esa terapia, o sea, me llega y me llegó justo ahí, porque como yo ya la había compartido aquí en sala, sí tuve yo un resentimiento, blasfemia, yo sí viene bien, pero demasiado, extremadamente peleado con mi padre, ¿no? Y obviamente fui demasiado egoísta con todas las personas que me rodeaban, en especial mi familia, porque por el mismo hecho de ser autosuficiente, decir, no, es que yo porque trabajo, entonces también me merezco se puede decir mi estatus, ¿no? Para decir, bueno, voy a darme este gustito, ¿no? Y obviamente mi esposa me decía, no, pero ¿cómo vas a salir o alguna cosa? Y trataba de como de retenerme, decía, no, pues que yo también me merezco tener mi espacio, ¿no? Y me abusaba yo de ese poder de esa prepotencia que decía, no, pues es que porque yo me saco a la madre de trabajar, entonces por eso obviamente me voy a pegar los guaros o algo por el estilo. Y obviamente no veía más allá, ¿no? Y tenía ese egoísmo, no simplemente con ella, sino con mi hijo, con el resto de mi familia, ¿no? Nunca acepté esa voluntad de mi padre, ¿no? Obviamente, como usted nos ha enseñado aquí, ¿no? Nos dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces, obviamente, el seguir teniendo cada día esa conexión con mi padre, que cada día la voy fortaleciendo, que a veces no me gusta cómo se dan las cosas, porque no se dan como yo quiero, porque estoy acostumbrado a que todo se da a mi manera. Pero obviamente el hecho de que a pesar de los problemas o cosas que se me presentan en el camino, de una u otra manera, se hacen nudos y esos nudos como que se desatan solitos y se encamina tan bonito las cosas. Y cuando estoy súper agradecido, digo, o sea, Padre, gracias. Es que Kelvin, tenemos que entender que la voluntad de Dios, tal como lo dices, ¿no? Es buena, agradable y perfecta, pero que es misteriosa porque muchas veces nosotros no la entendemos. Y a veces afuera parece que se hace un caos.
Parece que todo se hace un caos, que todo se hace un remolino, que todo se hace un torbellino y pucha, uno dice, ¿y ahora? ¿Qué hago? Y va soltando y solitos esos nudos se van desatando. Solitos muchas veces. Y las puertas se van abriendo y las oportunidades se van dando y van apareciendo personas con las que tenemos que ir enmendando y Dios va poniendo personas y también va retirando personas. ¿Me entienden? Porque muchas veces Dios también te retira personas que simplemente en tu vida ya cumplieron su ciclo. No estoy diciendo que sean personas malas, ¿me entienden? Pero sin embargo, hay momentos en los que ya cumplieron su ciclo en tu vida y te retira esas personas. Pero a veces uno sale de una relación tóxica, por ejemplo, y como está acostumbrado a la toxicidad, ya se acaba, pero uno quiere volver ahí, ya Dios te quite eso, y uno, no, yo me cojo de nuevo. Porque eso muchas veces pasa, y muchas veces ya nos sacó de las calles, para que ya no nos estemos drogando, pero sin embargo, igual que mi relación tóxica, quiero volver allá. ¿Me entienden? Y yo mismo soy el pendejo que quiero seguir metido ahí, haciendo más remolino, en vez de darme la oportunidad de salir de eso. Entonces, esto sin Dios no funciona. Y no les estoy diciendo que se hagan religiosos, ni que se hagan aleluyas. No, lo que les estoy diciendo es que despierten esa conexión espiritual que deben tener. Porque la religión es para los que tienen miedo de ir al infierno. La espiritualidad es para los que ya vivimos en él y no queremos volver allá. A ver, vamos con Jeremy y después Clever y después David. Compañero, buenas noches, mi nombre es Jeremy de Recuperación. Meter a este tema de la voluntad de Dios, la verdad, cuando se me cambió la cara cuando tocó ese tema aquí en la terapia, no, porque no, por un momento la verdad me molesta el tema. ¿Qué te molesta? O sea, aceptar la voluntad de Dios. Ajá. Porque pienso que todo lo que hago yo está bien. Porque muchas veces he querido que pase algo y he dicho, no voy a orar, y lo he hecho y me ha salido aparentemente bien. Y me ha ganado autosuficiencia. Pero lo que más me cuesta trabajar este tema, hablarlo, creerlo, es porque muchas veces cuando yo he orado, me va peor. Y yo digo, ¿son pruebas o qué son? Es que tus oraciones, Jeremy, a ver. Yo le hablo en el sentido de que, o sea, de que yo sé que cuando oro tengo que saber orar, tengo que saber pedir. Y muchas veces ni siquiera oro pidiendo, ¿me entiende? Oro pidiendo, o sea, pidiéndole a Dios que a veces que me abrace, que... Jeremy, no pidas, agradece. Sí me da, o sea, sí me cuesta, ¿no? Y a eso me voy, o sea, y muchas veces digo, yo sé que estoy en un centro bueno y para cambiar mi vida y todo es agradecer, ¿no? Pero me pongo a pensar, a veces la otra vez usted decía esta parte y decía, ¿agradecer de qué? Si me acordaba de mi infancia, me acordaba de mi niñez, o sea, todo lo que ha pasado, ¿no? Y decía, ¿agradecer de qué, no? Le decía a Pulcoral, le decía, Ñaño le decía, porque usted me decía que crea, no me decía confía. Y yo le decía, ¿confiar en quién? Le decía así. Cuando más orado y más he confiado, peor me ha ido. Y habiendo de miles de personas, ¿por qué tengo que irme a mí como ejemplo para pasar tantas cosas negativas? Cárceles desde niño. A ver, ¿por qué pasaste? A ver, vamos a discernir lo que estás diciendo. ¿Te llevaron a cárcel porque eras un buen niño, buen estudiante, educado, no hacías relajo? ¿O te llevaron a cárceles desde niño porque eras ladrón, porque eras travieso, porque hacías huevadas? Sí. Pero es la culpa de Dios. No. ¿Te das cuenta? Es que nosotros queremos delegarle, nosotros queremos delegar la responsabilidad de nuestros errores a Dios. Cuando no nos damos cuenta que Dios estuvo ahí
protegiéndonos en esos episodios malos de nuestra vida. Sí, literal. Y yo, igualmente, un día Héctor me decía que que hay un versículo bíblico que dice que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas cosas, Dádivas a nuestros hijos, más aún nuestro Padre nos dará todo. Y yo me ponía a pensar y decía, o sea, ¿qué de bueno me ha dado? ¿No? Y yo sé que tengo que ser por la vida, por la salud, porque no soy discapacitado, porque estoy en recuperación. Pero siempre he vivido quejándome, la verdad, a pesar de lo que por hoy tengo, ¿no? Y sí agradezco. Y me cuesta mucho creer en la voluntad de Dios. Es que mientras más te quejas, hijo, más carencias vas a tener. ¿Me entiendes? Mientras más te quejas, más carencias vas a tener. Hay gente que pasa solo quejándose. Ay, es que no tengo plata. Ay, es que la deuda. Ay, es que esto. Ay, es que este otro. Anda, ves, más deudas. Nunca tiene plata en el bolsillo. Nunca, porque vive solo quejándose. Exacto. Y también, exacto. Y me quejo, pero ¿qué estoy haciendo para cambiar? ¿Me entiendes? Porque yo soy de los pendejos que quiero ganarme la lotería y no compro el guachito. ¿Me entiendes? O sea, ¿cómo me voy a ganar la lotería si no compro el guacho? Soy el adicto, lamentablemente es cómodo porque aprendemos a tener una zona de confort y como tenemos codependientes bien pendejos a nuestro lado muchas veces, y sé que nos están viendo algunos, y ojalá les sirva como un jalón de orejas, no nos conviene, nos hace daño que nos dejen vivir en esa zona de confort. Nos hace daño que nos consientan, nos hacen daño que nos hagan que ya no nos esforcemos. Yo tengo que todos los días tener una dosis de esfuerzo para poder tener las cosas. Porque si es que a mí me llegan las cosas fáciles, yo no las valoro. Muchos de ustedes, parásitos, y personalmente parásitos, hasta viejos, mantenidos de nuestras mamás, mantenidos, pudiendo trabajar cuando podíamos haber hecho todo y no lo hemos hecho. ¿Me entienden? Y algunos que son menores de edad dicen, no, mi mamá tiene que mantenerme, ni siquiera han pasado el año, son vagos en el colegio. Son hasta irresponsables hasta en eso. Y exigentes, que quiero los zapatos de 100, de 200, de 300, de $800. Por Dios. Por Dios, o sea, ¿qué esfuerzo estás haciendo vos hoy por tu vida? ¿En qué estás trabajando? ¿En seguir poniendo resistencia a mi poder superior? Dios no tiene problema. Dios cuando empieza la obra termina, y tarde o temprano termina, y si Dios ya estuvo aquí, es porque empezó la obra de Él en cada uno de nosotros. Y créanme que no nos va a dejar quietos hasta que termine su obra. Y si es que nosotros, mientras más resistencia nosotros vayamos poniendo, más contra el suelo nos vamos a ir dando. Pero Dios no nos va a dejar porque Dios nos va a disciplinar porque nos ama. A ver, quiere hablar. Y para terminar, o sea, como usted dice, yo hoy por hoy hago eso, ¿no? Simplemente vivir el solo por hoy, ¿no? Y las cosas que van pasando, las acepto, ¿no? No las agradezco, la verdad, muchas veces, pero las acepto. Y espero la voluntad de Dios, pero como resignado a ver qué pasa, para poder creer en mi poder superior. Y siempre le pido en los devocionales que me dé fortaleza para creer más en Él. Tal vez estoy resentido aún con Él, porque he trabajado con lo de mi madre, me siento alegre, me siento contento por el programa. A ver, has trabajado con lo de tu madre, has trabajado con lo de tu papá, has trabajado con tus hermanas, has escrito sobre el resentimiento que tienes con Dios. No. Entonces anda a trabajar. Y vas a ver cómo te pasa esta hueva. ¿Me entiendes? O sea, simplemente, vea, aquí usted pide y se lo dará. ¿Me entiendes? O sea, para eso es esto, para eso es la terapia, hijos, para que ustedes puedan hablar y puedan decir, esto me está molestando y cómo me pueden orientar y cómo me pueden ayudar. Este es su espacio. No se olviden, y también las personas que están viéndonos pueden dejar comentarios y sugerencias. Creo que tenemos algunos comentarios, algunas sugerencias. No sé. A ver, vamos, David. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es David, un adicto en proceso de recuperación. Hola, David. Como justo llegamos de este tema, ¿no? De los
niños parásitos, supuestamente, ¿no? Yo tengo en este tiempo que pasé afuera, mi hija me comenzó a pedir absolutamente todo, que quiero esto, y mi esposa y mi persona siempre le hemos complacido, ¿no? Hasta que me hizo enojar porque quería esto y estaba demasiado caro. Digo, si es que tú quieres cualquier cosa, trabaja. ¿Pero qué trabajo? Tengo 12 años. Y le decía, mi amor, yo a mis 13, 14 años, yo trabajaba en construcción y en algunas cosas. Y le digo, entonces, ¿qué quieres que trabaje? Hagamos algo, le digo, vendamos gelatinas. Hicimos vasos de gelatinas, vendimos como 56 vasos de gelatinas y yo ofreciendo, ella ofreciendo, hasta que y después me dijo ya, sacamos la ganancia y me dijo, oye papi, qué lindo que ha sido ser útil. Y qué lindo escuchar a mi hija de esa edad. Y hizo un ropero, vendió todos sus juguetes, sus ropas, y con eso mismo que vendió, se compró las cosas que ella quería. Y esas palabras de que qué lindo ser útil, sí, sí me llegan a mí como papá. Que te haya dicho la guagua, pero nosotros Mis 24. somos inútiles. Podemos ser inútiles. Porque hoy por hoy estamos haciendo algo productivo por nuestra vida. Pero fuimos parásitos. Y es doloroso, o sea, fuimos sanguijuelas. Chupamos la sangre de todo lo que podíamos. De todo lo que se cruzaba le chupábamos la sangre. Fuimos sanguijuelas. Y eso es doloroso aceptarlo. Pero si es que yo no acepto que vengo de ahí, y si es que yo no tengo identificado ese defecto de carácter en mí, y si es que quiero seguir siendo sanguijuela, voy a recaer. Les aseguro. La persona que salga a cometer el mismo defecto, a seguir siendo mantenido, a seguir siendo agresivo, porque encima más éramos limosneros con escopeta. Mi mamá a mí me decía, ahora los pájaros le disparan a la escopeta. Porque encima más iba a pedirle y le exigía bravo que me dé. ¿Me entiende? Cuando mi mamá perdió obligación conmigo hace muchísimos años. Pero yo le exigía bravo que me siga dando. Torturándole emocionalmente. Incluso dentro de un proceso torturándole. Y manipulándole. Es que me mantengo en recuperación si es que hay esto, si es que me das esto, si es que esté esto. Si no, me hago leña. Hasta que se paró duro y me dijo, si quieres hacerte leña, hacete. Ay, cambié cuando se me acabaron los colchones. Mientras no se me acababan los colchones, yo seguía siendo sanguijuela. A ver, David. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es David y soy adicto. Hola. O sea, por esa parte de ser parásito me identifico, ¿no? Porque cuando estaba estaba viviendo con mis padres, ya después de haber salido del primer proceso, yo estaba trabajando con mi papá, pero empecé otra vez con los viejos esquemas, empecé otra vez a salir, empecé otra vez a joder y a gastarme la plata que yo tenía y la plata que yo tenía que darle a mi hija, muchas veces no le daba, me terminaba gastando. Y prácticamente les he cedido esa responsabilidad, en gran parte desde que mi hija ha nacido, en gran parte ellos también se han hecho cargo de ella, ¿no? Y por esa parte me he sido de todo responsable, prácticamente como yo pensaba y decía, no es que yo soy padre desde los 16 y yo desde los 16 he trabajado y le he dado todo a mi hija, cuando prácticamente no ha sido así. En parte le he dado, pero no del todo. Y hasta lo último, hasta venir acá y los que le estaban cuidando, casi prácticamente dándole eran mis padres, ¿no? Mi papá especialmente, porque yo ya no aparecía, ya no le daba absolutamente nada, ya estaba desaparecido. Me enmascaraba en que no quería, que tenía vergüenza de que me vea que estaba recaído, que estaba todo jodido. Y eso utilizaba como pretexto para ni siquiera ir a dar la cara e ir a decir aquí estoy, aquí está tu papá o algo, porque prácticamente la moneda que teníamos era que yo me gastaba. Y si yo en la calle revolucionaba, era solo para consumir, nada más. Por esa parte fui bastante irresponsable, una sanguijuela, porque a mis padres yo iba con el pretexto es que yo trabajo con mi papá, préstame $5, yo ya te pago, ya te doy.
Y eso era mentira, porque al final yo nunca les pagaba, solamente incrementaba la deuda y siempre mi mamá me decía, ya, pues ya cuánto me estás debiendo. ¿De qué te estoy debiendo? Le solía decir yo. Es que encima más éramos cínicos, ¿me entiendes? Encima más éramos cínicos y muchas veces nosotros hicimos préstamos y les dejamos que ellos nos den pagando. Y si nos endeudábamos, dejábamos que ellos se hagan cargo de nuestras responsabilidades. Y en todo. ¿Por qué? Porque también ellos de una u otra forma nos permitieron desde muy jóvenes. Porque desde mucho antes que nosotros estemos en consumo ya se convirtieron en esos cómplices nuestros, tal vez para que no perdamos el año, hoy por hoy yo entiendo todas esas cosas. Hoy por hoy entiendo que todas esas conductas estuvieron distorsionadas. Pero que te vayan a justificar una falta que te fugaste del colegio. Y que vayan a mentir diciendo que estaba enfermo. Es generar una conducta adictiva de una u otra forma. Entonces el codependiente también tiene mucho que ver. Es por eso que tenemos que entender que la enfermedad de la adicción es una enfermedad familiar. Siempre yo me estoy basando en eso. No es solo el adicto el que tiene que cambiar, sino también la familia. Si la familia no cambia, muy difícil que ustedes cambien. Por esa parte también, ¿no? Yo recuerdo que mi padre, o sea, no tenía mucho dinero, pero me pusieron en el colegio pagado. Y como yo era vago, incluso tuvieron que pagar para que yo pase el año. Ya, es que lamentablemente venimos, estamos trabajando en algún defecto, con el muchacho o con la muchacha, con quien sea, estamos trabajando con algún usuario. Viene papá, viene mamá, en una visita botó a la mierda todo el trabajo que venimos haciendo en 3 meses. ¿Por qué? Porque la mamá mismo o el papá mismo permiten y de pronto nos dicen, es que no le veo cambiado, por Dios. ¿Por qué conmigo se comporta de una manera y con la mamá se comporta de otra? ¿Por qué conmigo se comporta de una manera y con el papá se comporta de otra? Porque papá y mamá permiten simplemente. No demos tanto, limitemos, no barraca, dejémosle que valore, desprendimiento. Por favor, Cristian, ve diciendo a mi hijo que por favor se ponga el bloqueador solar que le va a dar el sol al bebé. Y el bebé tiene 33, 34, 35 años. Pues pucha. Y Cristian, dígale por favor que ahora se ponga la pantalonetita roja y el BBD blanco. Bueno. Y que en la maletita al un lado le mandé los pañitos húmedos. ¿Me entienden? Chuta, cosas que uno se queda así, o sea, y uno se da cuenta del nivel de sobreprotección, y ya son grandes, viven con parejas, se han ido de la casa, han estado con armas, han estado metidos en pandillas, han estado metidos en un montón de cosas. Pero es mi cachorrito, es mi bebito, por Dios. Y si es que no soltamos, ya te doy la palabra, Diego, si es que no soltamos y si es que el familiar no suelta, lamentablemente no va a haber cambio. Es por eso que nosotros hacemos tanto énfasis en trabajar con sus familias. Porque créanme muchachos, yo siempre voy a defenderles a ustedes porque yo soy uno de ustedes. Pero si es que ustedes no, yo les voy a defender siempre y cuando ustedes se den la oportunidad de cambio. Porque si es que ustedes quieren seguir siendo una mierda, ahí sí, a quien voy a defender es a su familia. ¿Sí me entienden? Porque mi trabajo es proteger. Ese es mi trabajo. A ver, Diego. Llegamos a este punto de lo que es ser un parásito en el hogar. Y como usted dice, es parte y parte la situación de daño dentro del hogar. Mi madre, con tal de no verme en la calle consumiendo sustancias o que no esté robando, me entregó la casa, me daba dinero constantemente. Esa casa no me pude llevar los bloques, fue lo único. Le dejé sin cables, sin medidor, sin puerta. Por último, me llegaron las culebras, me tumbaron la puerta 2, 3 veces prácticamente.
3 veces. Por último, se viene a vivir en la casa para tratar de ayudarme, ella con la esperanza de que de alguna u otra forma algo puede cambiar. Que cambiaba momentáneamente. Yo me enmascaraba, ya conseguí un buen trabajo, la familia me daba las posibilidades y seguía. Llegar al punto de 3, 4 de la madrugada, despertarla para pedirle $2, y como se dice, violentamente, pero es que madre, présteme, yo le devuelvo mañana. Y continuaba. Y aquí entra otra parte muy bonita, justo con su terapia, lo que habla la voluntad de Dios. En la mañana, nuestro Solo por Hoy hablaba de enmiendas. Y me dejo un poco esta parte. Mi madre tenía, al momento de la ira, decir: nunca he de olvidar lo que me has hecho hasta el día de mi muerte. Pero cuando conversábamos me decía: si tú dejaras de consumir, yo te perdonaré todo. Es la frase tan linda de Solo por Hoy. En la parte de las enmiendas decía que por el momento la mayor enmienda que podemos hacer con nosotros mismos es mantenernos vivos. Es que es lo mejor que podemos hacer, ¿me entiendes? O sea, mira, tenemos que hacer, o sea, es que el hecho de vivir en recuperación, chicos, no solo es estar aquí adentro, salir, acabar el proceso y ya estoy en recuperación. Aquí tan solo estamos entrenándonos, de aquí empezamos a hacer el proceso de enmienda con nosotros, aquí adentro. Porque aquí adentro tenemos que trabajar en desprendimiento y tenemos que desprendernos primerito de sustancias, y eso es lo que más nos duele. Tenemos que desprendernos de personas, y eso también duele. Tenemos que desprendernos de lugares, y eso también duele, porque puta, ¿cómo les voy a dejar a mis panas? Silencio. ¿Cómo les voy a dejar a mis panas? Y me dicen que no vuelva a estar con mis mismos amigos y que cometa los mismos esquemas. ¿Y cómo les voy a dejar a mis brothers de toda la vida? Y eso duele. Y me dicen que no vaya a estar con la tóxica. Y duele más todavía. Porque estoy acostumbrado a la toxicidad. ¿Me entiendes? Y acá tengo que trabajar en desprendimiento, y cuando yo admito eso en mi vida y logro tener un proceso de derrota ante eso, sabiendo que yo no puedo cambiar ese entorno, que lo único que puedo hacer es cambiar mi realidad y que lo único que puedo hacer es canalizar cómo actúo de acuerdo a las acciones del resto, ahí empiezo a hacer mi proceso de derrota y empiezo a hacer mi proceso de aceptación. Y por ende empiezo a hacer mi proceso de perdón, porque cuando yo acepto, tengo que aceptar que fui un monstruo. Y cuando yo acepto que fui un monstruo, empiezo a trabajar todo lo que me hizo ser monstruo. Y empiezo a trabajar mi culpa, mi resentimiento, mi remordimiento, mis abusos, todas mis distorsiones. ¿No es cierto? Y a raíz de que voy trabajando una por una de esas cosas, voy trabajando en perdón. Y cuando yo me estoy perdonando, ya estoy teniendo herramientas para mantenerme limpio. Y así no puedo hacer enmiendas con otra persona, porque en muchos de los casos estamos cerrados puertas de muchas partes. Y no podemos entrar a alguna parte. Y a veces queremos ir a decirle: mamá, te amo. Pero mamá no me deja porque me tiene con orden de alejamiento. Porque se dan casos. ¿Me entienden? Y no puedo acercarme. Ahí tengo que hacer la enmienda manteniéndome limpio. Y ahí es cuando puedo hacer una enmienda indirecta con mi poder superior, pidiéndole a mi poder superior que interceda y que él haga la enmienda y que él dé estabilidad y dé paz mental a esa persona a la cual yo hice daño. Porque debemos entender que hay enmiendas directas e indirectas. Las directas son las que puedo hacer de frente. Las indirectas son las que tengo que hacer con personas que tal vez ya no están. Hay muchas veces que entramos a un proceso y ya tarde y tuvimos a alguien que murió en el camino. ¿Cómo hago una enmienda con alguien que ya no está si se murió? Pues ahí va la enmienda indirecta y la hago directamente con mi poder superior. Y por eso es que yo debo aprender a tener fe y debo aprender a confiar en un poder superior. Porque fe es confianza absoluta, es convicción de lo que no se ve y certeza de lo que se espera. Y saber que, hijo de madre, si es que sigo este camino no tengo por qué temer y que hay esperanza.
El hecho de ver cómo han salido. Ahora estaba contando y tenemos 17 salidos. Y los 17 están limpios. Amén. Y qué bacán es eso. Qué bacán es eso. Y me da esperanza y me hace que me prepare mucho más para poder pasar el mensaje. Y a pesar de que estoy cansado, porque hay momentos en los que sí me canso también. Pero aquí seguimos y aquí le damos. ¿Por qué? Porque es lo que Dios hoy por hoy me encomendó en mi vida. Cuando Él ya piense que esto no es para mí, Él mismo ha de coger de las orejas, me ha de sacar y me ha de llevar a otro lado. Pero ya no tenemos que cuestionar la voluntad de Dios. No somos nadie para cuestionar la voluntad del Padre. Dios no está dentro de nosotros. Nosotros estamos dentro de Dios, que es totalmente distinto, porque Dios es un todo y nosotros lo pertenecemos. Nosotros lo pertenecemos. Y cuando nosotros entendemos que nosotros lo pertenecemos, empezamos a respetarlo. Y empezamos a respetar nuestro templo. Nuestro templo. Hablo de mi cuerpo. Este es mi templo. Y cuando yo respeto mi templo, automáticamente empiezo a tener salud física y empiezo a tener salud mental, porque respeto mi templo y primero ya no me meto veneno. Y empiezo a tener salud mental, porque como ya no estoy envenenado, mi mente se abre y puedo tener nuevas ideas. Y cuando tengo nuevas ideas y empiezo a ver esperanza, sé que solo no puedo y que tengo que depender de algo mayor, porque mis fuerzas ya no puedo. Porque todos los que hemos abierto la mente sabemos que nosotros no hemos podido. O si no, vayan a intentar otra vez solos. Si no creen en Dios, vayan a irse contra el suelo. Que por mí, gracias, vuelvan nomás. Vuelvan nomás, yo no tengo problema que vuelvan. Me daría pena, sí, me daría mucha pena. Pero si quieren volver, vayan y vuelvan. Porque las puertas están abiertas siempre y cuando quieran venir a pasar el mensaje. Pero si quieren volver a venir como pacientes, me diera mucha pena. Me diera mucha pena. ¿Tan solo por qué? Por ese egocentrismo. Por ese me están viendo a mí todas las huevas. Por ese yo soy el que hago bien las cosas y 30 están equivocados. Yo soy el que estoy bien. A veces pensamos así, es solo mi enfermedad. Es solo mi enfermedad. Yo muchas veces decía, toditos están mal, solo yo estoy bien. Yo pensaba eso. Y pensaba que toditos estaban mal y que yo era diferente. Cuando no me daba cuenta que yo era el único pendejo que quería nadar contra la corriente y lo único que estaba haciendo es ahogarme. Entonces, ¿por qué no me dejo llevar? ¿Por qué no me dejo ayudar? De esto solo yo puedo salir, pero no puedo salir solo. Eso tenemos que entender. No podemos salir solos de esta enfermedad. Necesitamos un grupo de locos igual a nosotros que nos apoye. Necesitamos un grupo de terapeutas que nos escuche, que nos oriente. Y sobre todo necesitamos un poder superior para que me dé la fortaleza, porque mis fuerzas ya no puedo, porque como adicto perdí las fuerzas. La fuerza no existe ya para nosotros. Ya perdí la fuerza hace tiempo. Lo que necesito es fortaleza. Y la fortaleza es la fuerza espiritual. Entonces, ¿por qué sigo peleando contra eso y no busco mi despertar espiritual? Ahora hablaban del despertar espiritual, o ayer en el Solo por Hoy, no sé. Pero estaban hablando del despertar espiritual. Entonces, ¿qué es el despertar espiritual? Es el despertar de conciencia y el aprender a discernir lo que está bien de lo que está mal. ¿De quién me puede orientar mejor ahí? Dios, porque ¿qué es la conciencia? La misma voz de Dios hablada a tu cerebro. Y Él te dice, haz esto, no hagas esto. Muchas veces nosotros sabemos, no hagas esto. Y ya está la vocecita en mí, no hagas esto, pero eso mismo hago. Desobediente, necio. Después hay consecuencias, el resto son los malos, no soy yo. Entonces, nosotros mismos somos los que hemos sido causantes de nuestros problemas.
Y nosotros mismos somos los que nos hemos generado ese tipo de daños. Entonces hoy por hoy ya no lo hagamos, pues. Cedamos, rindámonos, ya no peleemos, ya, ¿qué tienen que perder? ¿Por qué al menos no intentan? ¿Por qué al menos no intentan? ¿Por qué al menos no se dan el chance estando aquí internos? El tiempo va a pasar, hagan o no hagan. Más rápido les va a pasar haciendo. Si pasan frustrados, se les hace eterno. Chucha, no se acaba la terapia. No se acaba la terapia. No se acaba la terapia. Puta, no se acaba la terapia. Pero si es que estoy metido en el programa, me falta tiempo para la terapia. Entonces vamos ahí, pues. A ver, David quiere hablar. Compañeros, mi nombre es David y soy el... Hola, David. Hay algo que a través del proceso he podido aprender, Mitera, y a través de las circunstancias que me siguen pasando yo sigo aprendiendo. La verdad es que me quedo cada vez más sorprendido por los mensajes que puedo llegar a reconocer y a identificar cuando estoy limpio, cuando me doy la oportunidad de ver las cosas como son. Y a través de las circunstancias que me han sucedido, todo lo que ha pasado en estos días, han sido días difíciles y el mejor mensaje que podía aprender es que Dios siempre me está enseñando. Él no me da algo que yo tal vez no puedo pedirle. Yo quiero la recompensa de un trabajo duro sin haberlo hecho, me dice el programa. Yo ya quiero la recompensa de un trabajo duro sin haberlo hecho. Muchas veces ya le pido paciencia, tolerancia, a que las cosas se den a mi manera sin haberme esforzado, sin haber conocido un poco de ese tema. Muchas veces ya quiero tener fe así al 100% cuando no he empezado todavía. Pero Dios me está enseñando a través de las experiencias. Él no me da el pescado, hablamos del otro día, Él me enseña a pescar. Estos días me estaba enseñando, a través de mi vida me estaba enseñando cómo yo puedo aprender a ser paciente, cómo puedo aprender a creerle a Él. Ya no solo creer en Él, a mí ya no me basta creer en Él, a mí ahora lo que me llena es creerle a Él, lo que Él tiene deparado para mí son cosas excelentes, son cosas buenas, pero yo muchas veces como que digo, ya Dios, dame las cosas ahí, yo quiero las cosas así, pero Dios me enseña, Él no me quiere ser un mediocre, Él no me quiere hacer una persona mediocre, una persona facilista, inmediatista. Él quiere que yo sea una persona de valor, de fortaleza, una persona que sea valiente, que no sea tibia. Él quiere que sea una persona o bien fría o bien caliente, pero quiere que sea una persona fortalecida. Gracias, David. Este es el milagro. Está ahí. Dios me dice que lo coja. Pero yo vengo por acá y veo esto. Huevadas. Y me fui. Y no cojo el milagro. Y a veces quiero coger el milagro y viene alguien y me pone esto ahí. Y quiero darme la vuelta y viene alguien y me pone esto ahí. Y quiero darme la vuelta por acá y ya aparece y viene alguien y me pone esto ahí. Pero yo tengo que pelear y tengo que botar esto y coger el milagro, haciendo lo que sea necesario para coger el milagro. ¿Sí me entienden? Disculpe, Jaimito, si le golpeé. No creo que le golpeé antes. No fue mi culpa. Ya, pero yo tengo que hacer lo que sea necesario para coger mi milagro. Entonces, si es que tengo que guerrear por mi milagro, lo voy a guerrear. ¿Y cómo es la mejor forma de guerrear? Así. Certifico así, doblando rodillas, inclinándome ante Él y diciéndole, dame fortaleza para seguir. Orienta mi vida. Y van a ver que les pone situaciones, les pone personas, les pone un montón de cosas para que ustedes solo cojan el milagro. Ahora ya cogieron el milagro, no suelten. Porque otra cosa también, a veces cogemos y lo dejo ahí y me voy olvidando. Y nuevamente. Y ahora ya no va a ser solo un obstáculo, sino van a ser dos. Pues ahora cogí mi milagro y me aferro a mi milagro. Y si tengo que cogerlo con uñas y tengo que defenderlo a como pinte, lo voy a hacer. Y si tengo que irme contra cielo y mar, me voy a ir. Porque esto me pertenece y esto es mío. ¿Me entienden? Empodérense de ustedes mismos, chicos.
Empodérense de ustedes mismos. Eso es lo más importante. ¿Alguien más? Perfecto, muchachos, cerremos. Vamos a leer los comentarios. Un momento, por favor. Listo, dice Fabo. Buenas noches, Tera y compañeros. Soy Fabricio, un adicto en recuperación solo por la gracia de Dios. Justamente hoy me integré a trabajar y yo estaba preocupado que mis obligaciones laborales estaban desatendidas, pero qué equivocado. Al contrario, están funcionando mejor desde que ingresé al entrenamiento. Cuando estaba todo confundido debido a lo mal que mi vida estaba. Hoy me doy cuenta que mientras más confundido estaba, más grande mi egocentrismo se hacía. Gracias, Fabo. Valerina dice, muy buenas noches, les agradezco y felicito por la terapia que les dan a los muchachos y a nosotros. También dice, le mando un fuerte abrazo a mi hermano Walter Casco, le deseo que siga recuperando, que lo quiero. Bacán. Dalida dice, buenas noches compañeros, saludos para todos de Cristian y Carlos. Los coriotos. Me identifico mitera, de Dalida igual, me identifico mitera. Hoy por hoy no me puedo dejar robar mi paz mental por nadie viviendo el hoy. Soy Carlos, me identifico. Gaby Velasco, Kelvin, hay que tener un poquito de paciencia, te amamos y pronto estaremos juntos todo a su tiempo. Rubita, Dios te bendiga, Cristian, saludos. Sigue firme en la fortaleza del Señor. Un abrazo fuerte. Amén. Eugenia, Dios le bendiga a Cristian, le dé su amor y fortaleza. Gracias por toda su entrega en esa gran labor. Jime Rose, con Dios todo es posible. Él les ayudará. Solo confíen y tengan fe. Amén. Fuerza, Mónica Zambrano, 960. Fuerza, hijos míos, les amo. Tomen conciencia. Ahí está, todo está, sus familias están ahí, hay gente que nos está viendo, que está pendiente, entonces solo sigan adelante, muchachos. Cerremos, por favor. ¿Sí o no? A ver, compañeros. Reverente compañeros. Amén. Compañeros, el círculo que formamos representa lo que solo no pudimos y juntos lo estamos logrando de 24 en 24. Las sillas en el medio representan a aquel adicto alcohólico que se encuentran en las calles del consumo adictivo. Regalémosle 5 segundos de señal de reverencia. Con voz fuerte y clara, compañeros, después de mí repiten. Si Dios es mi Padre, tú eres mi hermano, Señor. Si Dios es mi Padre, tú eres mi hermano, Señor. Mi actitud habla cuando me preocupo por los demás. Mi actitud habla cuando me preocupo por los demás. Cuando comparto con otros de la manera DNA. Cuando comparto con otros de la manera DNA. Señor, tómame de los padres de mi vida. Mira mis pasos de mi recuperación. Mira mis pasos de mi recuperación. Enséñame a vivir por mí, por mi familia. Enséñame a vivir por mí, por mi familia. Señor, aunque sé que quiero ser. 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 Gracias, Padre. Gracias, Padre. Cuando sé que antes era. Cuando sé que antes era. Y Dios con nosotros. Y Dios con nosotros. ¿Qué contra nosotros? ¿Qué contra nosotros? Eres compañero con voz fuerte y clara. ¿Qué nos tiene nosotros aquí? Dios nos concede para aceptar cosas que no puedes cambiar. Para cambiar, si puedes sabiduría para reconocer la diferencia. ¡Fuerza! Hoy es el mejor día de mi vida, mañana será mucho mejor. Si Dios con nosotros, quiere que nosotros viva Dios y la recuperación.